Más importantes en la agenda pública. Esta semana, Ayotzinapa. A semanas de que se cumple el 8º aniversario del caso Ayotzinapa, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia ha concluido que la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado, echando por tierra la llamada verdad histórica del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, quien de paso ha sido detenido. ¿Qué sucedió en Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre? Esa noche del 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos desaparecieron. La noche de ese fatídico día, los estudiantes se encontraban en Iguala, Guerrero, a donde se habían trasladado para tratar de hacerse de algunos medios que días después los utilizarían para llegar a la capital del país. Sin embargo, se registró una confrontación con elementos de la policía municipal que habían recibido reportes de supuestos secuestros de autobuses. Las investigaciones entonces, comandadas por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, concluían que los estudiantes habían sido entregados por los policías a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habían confundido con integrantes de la banda rival, denominada Los Rojos. Los estudiantes fueron asesinados y reducidos a cenizas en el basurero municipal de Cocula, en Guerrero, de acuerdo a la llamada verdad histórica. Sin embargo, para el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Alejandro Encinas también reveló que tanto las autoridades federales como las estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes. Lo señaló, por ejemplo, de alterar hechos y circunstancias para llegar a una conclusión ajena a la verdad, derrumbando así la verdad histórica. ¿Quiénes son los responsables de los hechos ocurridos en Iguala? Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por las cápsulas de contexto esta mañana. Y bueno, pues saludar a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Vic. Muy buenos días, mi estimado Ángel, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio de RR Noticias. Don Sergio Camacho, ¿cómo le va? Buenos días. Don Ángel, un gusto estar como siempre en la mesa de análisis cada miércoles. Un saludo al equipo de RR Noticias y a todo el auditorio. Mi querido Jesús Méndez Aguilar, buenos días, Chucho. Presente, muy buenos días a la mesa. Y gracias por estar con nosotros. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, estimado Ángel, un gran abrazo a los compañeros y a todo tu amplio auditorio. Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros esta mañana, los cuatro, bienvenidos. Y bueno, pues vamos a plantearnos la duda o esta pregunta que nos dejaba Tere Garay en el aire esta mañana. ¿Quiénes son los responsables de lo que pasó allá en Iguala? ¿Qué opinas, Víctor? Estimado Ángel, yo creo que gracias a los esfuerzos del gobierno federal de la pasada administración, los responsables de la tragedia sucedida en Iguala están en la cárcel. Son José Luis Abarca y su esposa. Y quedó muy claro desde el principio, porque incluso son confesos. Y aquí pareciera ser que esta estrategia de señalar ahora un responsable abstracto, pues es parte de las cortinas de humo de la actual administración para tratar de desviar la atención de los asuntos verdaderamente importantes que nos tienen tan vulnerables como país, como la situación de seguridad en muchos de los estados, como la situación económica, como el hecho de que las obras faraónicas no tienen pies ni cabeza. Y me parece que el punto está en eso, en que este movimiento ha lucrado con la tragedia de una gran cantidad de familias, prometiendo cosas que en estricto sentido ellos sabían desde el primer momento que no iban a cumplir. Y hoy, muy quitados de la pena, salen a decir no hay evidencia de que los estudiantes estén vivos, cuando ellos fueron los que jugaron con la esperanza de esas familias. Gracias, Víctor. Sergio Camacho, ¿quiénes son los responsables de lo que pasó en esa trágica noche? Pues desafortunadamente, Ángel, como bien comenta Víctor, bueno, pues hay algunos responsables o presuntos responsables, partícipes en prisión, pero sigue un halo de injusticia en el asunto, una incertidumbre de, la localización de los cuerpos y todo este asunto que sí, desafortunadamente, desde un inicio, como muchos temas de los que suceden en nuestro país, se politizan.
Y en ese sentido, no ha sido la excepción. Y bueno, pues lo acabamos de vivir en las escenas más recientes relacionadas con el caso, con la detención del ex procurador Jesús Murillo Caram, donde hace esta alusión a un asunto que no era penoso, sino más bien político. Entonces, el único tema es de que debe o debería de haber muchas más personas involucradas, que no sale a la luz, que la justicia parece desde entonces mantener un sesgo más de tintes políticos que de justicia. Gracias, Sergio. Te lo pregunto, Jesús Méndez Aguilar, ¿quiénes son los responsables de lo que pasó en Ayotzinapa? Bueno, desde luego con los comentarios que estamos escuchando, a nadie conviene específicamente el que no se esclarezca la verdad. Al final, la dichosa o famosa Comisión de la Verdad que se creó en el sexenio pasado, bueno, pues ahí está específicamente también dudas, etcétera, y que de manera definitiva se tiene que establecer una cortapisa. Y en ello implica justamente la intentona a través de externos, no solamente de nuestro país o especialistas, incluido Innsbruck, con su laboratorio, pues observar y deliberar específicamente quiénes han sido los responsables de esta situación. Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Juan Luis Íñiguez, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable de lo de Ayotzinapa? Bueno, Ángel, aquí todos sabemos que la realización de la justicia es una atribución primaria del Estado. Y me parece que hay que analizar más allá de cuestiones de los detenidos hasta el momento, pues la actitud del actual presidente de la República, que desde la más alta tribuna de la nación, ese atril mañanero, pues ya inculpó a Murillo como un actor prácticamente único en la responsabilidad máxima del caso. Me parece que una cosa es que el presidente pueda a sus anchas opinar del tema que así le parezca correcto, y otra cosa es ya orientar el poder que de él emana para que se pueda construir una verdad a partir de sus dichos. Me parece que esto prácticamente apenas comienza con esta nueva versión, y es muy lamentable, por supuesto, pues ya encontrar en ella absoluta claridad por parte del secretario Encinas con relación a la muerte de los 43 jóvenes. Gracias, Juan Luis. Son las 7:43. Seguimos en la mesa de análisis político de RR Noticias. Y bueno, pues preguntarles también, queridos amigos, yo sé que suena cándida esta pregunta, pero ¿se ha hecho un manejo político de este asunto en las declaraciones, las investigaciones, el manejo de esta información? Y me refiero al sexenio pasado y a no nada más a lo que ha ocurrido en los últimos años, sino también pues a lo ocurrido durante el sexenio de Peña Nieto. ¿Tú qué opinas, Víctor? Completamente, mi estimado Ángel. El manejo político y mediático que se le dio al asunto fue algo pues difícilmente visto antes en nuestro país para un asunto de estas magnitudes. Y me parece que esta parte de la politización que todos vimos, pues tiene nombre y apellido, y es el Movimiento de Regeneración Nacional, con sus ideólogos y con sus propagandistas, lucrando precisamente con el dolor de las familias para tomar como bandera política una situación que evidentemente dolorosa, debía tratarse con la más profunda seriedad y con la más profunda objetividad fiscal, procesal y de impartición de justicia. Y que al final del día pues terminó siendo un asunto que se litigó en medios, terminó siendo un asunto que se discutió en la Ciudad de México, terminó siendo un asunto que trató de señalar como responsables a personajes que no tenían absolutamente nada que ver por este componente político. Y en este componente político lo que se nos olvida es que Andrés Manuel López Obrador y José Luis Abarca, pues, si bien no eran íntimos, sí eran parte del mismo movimiento político. Muy seguramente, si no hubiera ocurrido esta tragedia, hoy José Luis Abarca
sería un actor relevante de la Cuarta Transformación. Y ahí es donde viene lo que a mí me preocupa, porque si hoy están construyendo un nuevo responsable en este concepto abstracto de fue el Estado, no le estarán abriendo la puerta a que José Luis Abarca y su defensa digan, oigan, si fue el Estado, entonces no fui yo, y como le gusta y es costumbre de López Obrador, liberar delincuentes, que al rato veamos a José Luis Abarca nuevamente en las calles exonerado e inclusive nuevamente en puestos de responsabilidad política desde los colores. Víctor, respétame el tiempo porque te tengo que cortar. Sergio Camacho, voy contigo. Gracias, Ángel. Pues sí, evidentemente sí se le ha dado, como te comentaba en el bloque anterior, se le ha dado un tinte político a este asunto, como se le da a muchas cosas en nuestro país. Desafortunadamente, el generar raja u oportunidad política de algunos asuntos ha sido ya, parece, un deporte nacional, y vamos a generar alrededor de estas situaciones shows mediáticos para abonar a las diferentes causas políticas que existen. Bueno, pues se ha venido realizando, ¿no? Y como se comentaba, bueno, pues esta detención de Jesús Murillo, bueno, pues trae exactamente tintes políticos. Por ahí también se ha comentado, se ha manifestado de que hay investigaciones, o sea, han iniciado investigaciones contra también algunos mandos militares, lo cual que, bueno, podría despolitizar un poco el asunto si es que está trabajando esto con cierta objetividad, ¿no? El asunto, y es desafortunado en nuestro país, que la impartición de la justicia sigue siendo muy limitada, ¿no? En algunos casos selectivos o en algunos casos ni existe. Gracias, Sergio. Jesús Méndez Aguilar, el tema, ¿hubo manejo político de este asunto? Bueno, pues mira, yo no estaría de acuerdo en el sentido que lo dice estrictamente Víctor. ¿Por qué? Porque la situación se ha investigado con propios y ajenos, lo que convalida la calidad de la verdad. El supuesto que ha comentado a mí me parece no solamente desproporcionado, cuando justo con la detención de Murillo Karam termina la verdad histórica. Es decir, Gertz Manero de alguna forma establece específicamente toda la coordinación necesaria para hacer la investigación que se ha llevado a cabo y donde ha habido resultados no solamente nacionales, sino internacionales. Gracias, Jesús. Preguntarte también, Juan Luis Iñiguez, ¿hubo manejo político de este tema? Mira, Ángel, yo considero que los derechos humanos pues son anteriores y superiores al Estado y por tanto pues debe reconocerlos y garantizarlos plenamente. Por supuesto que exigir justicia no es politizar. Aquí el problema es cuando tomas una bandera que es justa, que es humana, protestar sobre la desaparición de 43 jóvenes mexicanos en todas las plazas públicas, pero cuando tienes entonces la responsabilidad y la obligación de impartir esa justicia siendo gobierno, pues entonces vienen todas las evasivas y todas las excusas. Entonces me parece que aquí en esta mesa como tal debemos de ser muy conscientes y precisamente para no politizar, pues empecemos a hablar de esta nueva versión del crimen de Estado, porque esto como concepto en el ordenamiento jurídico mexicano no existe. En el derecho internacional, cuando hablamos de delitos internacionales como la desaparición forzada o la tortura, se convierten en crímenes de lesa humanidad o cuando se cometen de manera sistemática o generalizada. Gracias, Juan Luis. 7:49 más de la mesa esta mañana. El pasado viernes 19 de agosto, Jesús Murillo Karam fue detenido. Quien fuera procurador general de la República en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto está acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa. Además, la Fiscalía General de la República informó que el juez segundo de procesos penales federales en el Estado de México le otorgó órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personas de tropa que estaban asentados en Iguala, así como para autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero. Para militantes del PRI, la detención de Murillo Karam es más un tema político que de justicia, misma visión que comparte el exdiputado del PRD, Fernando Belauzarán, quien calificó la detención como una canallada.
A casi 8 años de la noche triste en Iguala, Guerrero, y entre el ir y venir de reportes e informes, las dudas persisten. ¿Qué fue lo que pasó esa noche en Iguala y cómo se dieron los hechos? ¿Fueron omisas las autoridades? ¿Quiénes son los culpables? Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por esta cápsula de contexto. Son las 7:50, es la mesa de análisis político de RR Noticias y hablamos del caso Ayotzinapa. Ahora me llama la atención, tal como le decía Tere, que pues ya salieron inclusive personas a defender al ex procurador general de la República. Si seguimos en ese talante, pues ya el día de mañana lo van a convertir hasta en prócer de los derechos humanos este señor. ¿Estás tú de acuerdo con esa circunstancia, Víctor? O sea, ¿no hay nada que reclamarle al ex procurador general de la República? Asunto con don Jesús Murillo Caram, pues es que tiene una trayectoria que le llevó precisamente a ocupar la Procuraduría General de la República y que en ese sentido me parece que cuestionarla por este asunto que eminentemente están tomando político queda dentro de las acciones que no parecieran tener justificación o que no parecieran tener un orden lógico. Y la casualidad al final del día, pues sabemos que no ocurre en la política mexicana, y este cambio de detenido al liberar a Rosario Robles y entrar Murillo Caram, me parece que es el cambio de un detenido desgastado que ya no le estaba rindiendo frutos políticos a la Cuarta Transformación, y la necesidad de meter a uno nuevo porque Emilio Lozoya nunca les funcionó en la cárcel y querrán aprovecharse ahora del exprocurador. No meto las manos al fuego por él, pero no sé si sea justo su detención. Bien, gracias, Víctor Alfonso. Sergio Camacho, entonces ahora vamos a defender a Caram. Pues definitivamente es muy difícil, Ángel. En todo caso, vamos hablando de la diferenciación de este asunto, que si crimen de Estado o no, el Estado, cometió algunos pecados o errores de omisión en el mejor de los casos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la construcción de esta verdad histórica, el no tener la certeza absoluta de que se estaba impartiendo justicia de manera adecuada, que ahorita salgan estos temas políticos, que ahorita salgan estos temas militares, pues dejan ver que no se hizo un manejo del todo aseado en su momento de este asunto, ¿no? Como fue en su momento la detención de Tomás Herón. Bueno, pues también hace evidencia de esto, ¿no? Entonces, evidentemente no se puede martirizar para nada a Murillo Caram, y en todo caso, en el mejor de los casos, su pecado hubiese sido de omisión. Gracias, Sergio. Te lo pregunto también. Jesús Méndez Aguilar, protagonista indiscutible del caso Ayotzinapa, Jesús Murillo Caram, y ahora pues casi hasta porras le echan y lo ponen como prócer de los derechos humanos. ¿Cómo ves? Pues sí, sin embargo, fíjate que, como siempre, los juzgadores están en el fiel de la balanza. ¿Y por qué esto? Porque de alguna manera tenemos que salvaguardar la violación a los derechos humanos, en este caso y en muchos más. Es decir, las protestas que se han dado en el país nos llevan justamente a ese expertise. La solidaridad en el mundo, pues es claro y manifiesto, porque no es una situación de cualquiera de 43 jóvenes. Es decir, la participación de expertos y extraños de fuera del país, pues han establecido sus juicios de valor en todo sentido. De tal manera que esto avala, de alguna manera, que no hay tal politización y de que efectivamente está en manos de los juzgadores quien es justamente el que cometió o fue omiso. Bien, muchas gracias, Jesús. Juan Luis Íñiguez, entonces ahora pues vamos a defender a Murillo Caram. No tuvo ningún ápice de culpabilidad en el tema de el ocultamiento de pruebas y pues esta tergiversación de las cosas y las evidencias en el caso Ayotzinapa. Por supuesto, Ángel, que en este caso en el que se habla de una operación de encubrimiento de Estado, una conspiración del gobierno federal al más alto nivel, pues obviamente lo sabemos, el señor Murillo pues tenía un jefe y sería una ingenuidad imperdonable pues al menos no dudar un poco de qué tanto pudo haber sabido el presidente Peña
en su momento de este caso. Por eso es tan importante hablar de la autonomía de las instituciones de justicia en este país, porque finalmente los antes procuradores y hoy fiscales en condición de carnales de los presidentes en turno, pues evidentemente llevan a una relación institucional y personal que no tiene límite, y eso involucra, por supuesto, toda esta investigación. Hoy la detención, unas horas después de la publicación del informe, por supuesto que pone en riesgo esta investigación, ya que pudiese incluso ser liberado por no haber cumplido con el debido proceso. Gracias, Juan Luis. Bueno, amigos, ya son las 7:56. Vamos enrutándonos al comentario final, participación final de cada uno de ustedes sobre el tema Ayotzinapa. Víctor Alfonso Cuevas, 1 minuto, adelante. Estimado Ángel, yo creo que este asunto que todos hemos coincidido es profundamente doloroso en la esfera pública de nuestro país. Debe de tener pues una resolución en la que se desprenda de esta carga política que se le ha pretendido dar de cualquiera de los dos bandos, ¿no? Desde los que se acusan unos contra otros hasta los que señalan, sobre todo por la paz y la tranquilidad de las familias y por la pronta resignación de los deudos que confirma este gobierno de aquellos que seguramente no hay esperanzas de encontrar con vida. A mí me parece que el fondo de esto es llevarnos a una profunda reflexión de cuáles son las consecuencias de la polarización a la que nos estamos enfrentando los mexicanos y de cómo debemos de responder ante este tipo de situaciones donde unos pretenden hacernos parte de sus conflictos. Gracias, mi estimado Víctor Alfonso Cuevas. Sergio Camacho, 1 minuto y comentario final. Sí, Ángel. Bueno, pues en la última pregunta que hacías, que hablabas de la culpabilidad o no de Murillo Karam, podríamos partir también o dividir el hecho de la responsabilidad, porque sí, los culpables o el culpable de la desaparición de los 43 está por claramente determinarse, pero la responsabilidad de quienes estuvieron involucrados, como lo mencionaba Juan Luis, desde el propio presidente y evidentemente al quien no se debe martirizar como es Jesús Murillo Karam, porque él era el responsable de la justicia de nuestro país en ese entonces. Entonces, evidentemente, si bien no es culpable, más bien fue en su momento responsable de la justicia que hasta ahora no ha quedado esclarecida. Gracias, Sergio. Jesús Méndez Aguilar, comentario final, 1 minuto. Al final podemos decir que la Fiscalía Especial tiene menudo trabajo con la verdad. No hay conspiración alguna de parte del Estado mexicano y esto nos debe de quedar claro. Es cuanto. Gracias, mi querido Jesús Méndez Aguilar. Cierras la mesa esta mañana, Juan Luis Íñiguez. Pues como parte de esta necesidad del pueblo mexicano de acceder a una justicia integral, pues por supuesto que nos tenemos que abocar, más allá de detenidos, a saber exactamente qué sucedió entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014, en esas horas en las que 43 mexicanos jóvenes desaparecen de manera misteriosa. En esta nueva versión, en la parte esencial de la desaparición, pues se encuentra testado, se está tachado con negro, pues algunas informaciones que pudiesen hoy tener el tinte de confidencialidad, pero por supuesto que aspiramos a saber qué hay debajo de esas letras en negro y por supuesto que se haga una justicia integral para las víctimas de la violencia, estas y las que vienen, desgraciadamente, en este México violento. Gracias a los 4 por estar con nosotros esta mañana. Los despido agradeciéndoles la generosidad de sus puntos de vista. Mi estimado Víctor Alfonso Cuevas, gracias. Que tengan una excelente semana, tú, todo tu auditorio y todos mis compañeros de mesa. Igualmente para ti, mi querido Vic. Sergio Camacho, gracias.
Don Ángel, un gusto estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Un abrazo a mis compañeros de mesa, a todo el equipo y a tu extenso auditorio. Igualmente para ti, mucho éxito este miércoles. Jesús Méndez Aguilar, muchas gracias. Gracias a nuestros escuchas por estar pendientes no solamente de este aspecto histórico para México, sino de la noticia. Un gran abrazo, Chucho. Mi estimado Juan Luis Íñiguez, gracias. Un gran abrazo, estimado Ángel. Saludos a todos. Mucho éxito en este miércoles. A los 4, ya saben, nos encontramos dentro de 8 días. Que les vaya muy bien. Son las 8 en punto. Regreso enseguida contigo.